En instituciones de prestigio, ha sido director de estudio de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, responsable de la división de historia de la misma institución desde 1996, miembro de la sección científica de la Casa de Velázquez entre los años 1968 y 1971, director de estudios entre 1977 y 78 y secretario general desde 1978 a 1982. Es miembro correspondiente del Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, director de la cuarta maestría en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía, ha recibido el premio Delfos, es codirector del Programa Interuniversitario Iberoamericano del Doctorado y Maestría de la Universidad también desde el 2006, ha recibido la investidura como doctor honoris causa en diversas universidades, Granada, Complutense, Alicante, Almería. De hecho, dado exclusivamente a su amabilidad, lo tenemos hoy aquí en su camino a un homenaje que la Red Columnaria organizó para él en la Universidad del Centro, y además de esta conferencia también va a dar una después de ese homenaje en La Plata. La copiosa producción historiográfica del doctor Bazán está dedicada en una gran proporción a la historia de Andalucía y especialmente de Granada. En estos breves párrafos merecen destacarse los siguientes trabajos. Entre otras obras que realizó como autor o coautor con prestigiosos historiadores como Antonio Domínguez Ortiz, no necesita aclaración, Cardeillac, Jean-Frédéric Job, J.J. Ruiz Ibáñez y otros. Las obras que hemos seleccionado son Historia de los Moriscos, vida y tragedia de una minoría, reeditada y traducida al árabe, Andalucía en la Edad Moderna, economía y sociedad, Minorías y marginados en la España del siglo XVI, El año admirable, 1992, traducido luego del francés a español, a brasileño, alemán, italiano, también ha recibido distintos premios por esta obra que evidentemente demuestran la importancia y el impacto que tuvo. También el diccionario de biografías, en el tomo 4 sobre el mundo moderno, 1480-1815, España en los siglos de oro, con Bartolomé Benazar, las figuras del administrador, instituciones y redes de poder en España y en Francia y en Portugal, desde los siglos XVI a XIX, los tiempos de España, España el Estado y las luces, la España en tiempos del Quijote, el río Morisco, Biblioteca de Estudios Moriscos, los siglos XVI y XVII, que ustedes han leído en las cátedras de Historia Moderna todos los años, en esta última ocasión, esta obra, pero también otras de Bernard que han frecuentado. También ha participado como editor de obras sobre los marginales y los excluidos en la historia, el estado de la Iglesia en la génesis del Estado moderno, las figuras del administrador, como dijimos, etc. Todo ello se añade a su brillante trayectoria profesional, tanto en la enseñanza como en la investigación, culminada con los puestos de responsabilidad ocupados que hemos mencionado, lo que le ha valido el reconocimiento internacional, como muestra de su participación en tanto miembro de comités de evaluación, comisiones, tribunales de tesis doctorales, así como participación en conferencias y coloquios en numerosísimas universidades de Europa, África y América, siendo de resaltar, por lo que respecta a España, al margen de lo ya indicado en cuanto a Andalucía, su elección como miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia en Madrid, responsable del programa de cooperación franco-española, el Ministerio de Educación en Francia, integrante de la Comisión para la Selección de las Becas Ramón y Cajal del Ministerio de Educación en España también, y miembro asesor del Consejo de Redacción de las siguientes revistas: Crónica Nova, Cuadernos de Historia Moderna, Hispania, Zurita, Manuscrits, Jerónimo Zurita, perdón, Manuscrits, Obradoiro y Shark al Andalus. Y ahora, últimamente, por su generosidad, aceptó también integrar el comité editorial de nuestra revista Magallánica. Lo decimos con orgullo, pero se debe solamente a su generosidad. No hay otra razón. Todo esto que dijimos simplemente es un currículum académico. Creo que es importante que además de esto sepamos que Bernard es, además de un excelente académico, una gran persona que ha sido la llave
que permitió a muchos acceder a los archivos franceses y que siempre ha estado dispuesto a colaborar y a dar una mano generosamente, y esto creo que merece ser destacado porque muestra que además de un gran académico es una gran persona. Ninguna otra razón que la generosidad hace que hoy esté acá, ninguna otra, así que estamos muy agradecidos. Bernard, gracias. Bueno. Muchas gracias a María Luz por, bueno, somos muy amigos como lo pueden ver y bueno, estoy encantado de estar una vez más aquí en esta universidad donde he venido el primer día que he pasado en Argentina hace 19 años fue aquí, así que bueno, es una vuelta al principio. Bueno, y presento disculpas a todos por el retraso, por todo, por otras cosas que no voy a presentar imágenes de los santos de los cuales voy a hablar, pero intentaré estar muy claro, ser muy claro, bueno, para que al menos en las cabezas las imágenes puedan entrar. Entonces, mi propósito es un propósito de un investigador como hay muchos hoy, que, bueno, partiendo de una parcela de la monarquía hispánica, en mi caso, pues he dedicado, como lo recordó María Luz, pues he dedicado principalmente casi toda mi investigación a España concretamente, es decir, bueno, a una parte de la monarquía hispánica, pero con la idea constante de que había que tener mucha atención a los demás territorios de la monarquía, y que para estudiar pues Castilla o Aragón había al menos que estar al tanto de lo que representaban los Países Bajos en el siglo XVI o en el siglo XVII, o la Nueva España, o otros territorios americanos, o también, al menos para el periodo 1580-1640, los territorios de habla portuguesa, tanto Portugal como Brasil, como bueno, los territorios asiáticos de la monarquía portuguesa, reunida, como todos lo sabemos, durante este periodo de 60 años, finales del 16 y casi la primera mitad del 17, estaban reunidos bajo la tutela del mismo monarca. Entonces, precisamente el estudio de la devoción a los santos negros me parece corresponder perfectamente a esta búsqueda de tener una visión, bueno, muy alargada, la más completa posible, de la monarquía en el sentido más extendido, es decir, incluyendo los territorios que dependían principalmente de la monarquía portuguesa. Entonces, la otra razón de esta charla es que, bueno, he dedicado mucho tiempo y todavía estoy investigando sobre el tema de la esclavitud. El tema de la esclavitud en los distintos territorios de la monarquía, principalmente en mi caso en la propia España, insistiendo precisamente sobre esta presencia servil a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, y bueno,
se mantuvo la esclavitud en España hasta en el 19, aunque durante mucho tiempo se haya dicho que la esclavitud había desaparecido de la península ibérica, pues se decía más bien a principios del siglo XVI. Era una visión europea de, bueno, nosotros, bueno, hemos extirpado este mal en fechas muy tempranas, y hubo congresos de excelentes especialistas que insistían en la desaparición de la esclavitud de las tierras de la Europa occidental, pues en aquellas fechas más bien de principios del siglo XVI. Pues las investigaciones llevadas a cabo desde hace, yo diría, 25 años, más o menos, 25 o 30 años, han enseñado que la realidad era totalmente distinta y que en los territorios de la monarquía hispánica y de la monarquía portuguesa, la esclavitud era muy presente en todo el siglo XVI y en buena parte del XVII, no desaparecía pues del todo hasta el siglo XIX. Tanto la misma península ibérica como en las tierras italianas de la monarquía hispánica, es decir, el reino de Nápoles, las islas de Sicilia y de Cerdeña, el ducado de Milán, tenían todos, había en todos presencia de esclavos y a veces numerosos. Lo que es verdad es que había una diferencia entre la presencia de estos esclavos en territorios europeos y en partes, al menos del mundo, en muchas partes del mundo americano, en el sentido de que, por ejemplo, los territorios del Caribe o el Brasil eran sociedades esclavistas, cuando otros territorios, era el caso de aquellos territorios europeos, pero también podemos decir de territorios americanos hispánicos, estoy pensando en la zona que corresponde hoy a la Argentina o al Chile, pero lo podríamos decir para el Perú también, para el Perú en general, en el Perú pensando en lo que representaba el término en el siglo XVI y en el siglo XVII. Entonces, no eran sociedades esclavistas, pero sociedades más bien con esclavos. Y la diferencia es muy importante. ¿Qué quiere decir esta diferencia? Que en el segundo caso, sociedades con esclavos, la esclavitud no representa el fundamento de la economía. Pero eso no quiere decir que no hay esclavos, precisamente, que los esclavos están presentes en muchos aspectos de la economía y los amos pertenecen a sectores muy distintos de aquellas sociedades. Bueno, esta distinción entre sociedades esclavistas y sociedades con esclavos es hoy muy clásica dentro de los estudios de la esclavitud en general. Pero dentro de este fenómeno general de la esclavitud, precisamente hay un apartado que es el de las devociones de los esclavos, de la vida religiosa, digamos, de los esclavos, que ha sido durante mucho tiempo abandonado. Y por eso les propongo pues, dedicar estos minutos a este aspecto. Entonces, de manera tradicional, la idea, la representación que se tenía, yo diría, del negro
empleo la palabra para simplemente retomar las palabras que existen en los documentos de la época, no dicen otra cosa. Dicen negros, cuando nosotros hablamos naturalmente de afrodescendientes, o de africanos subsaharianos. Entonces, encontramos la palabra negro en la documentación de aquellos siglos XVI, XVII e incluso XVIII, que es equivalente a esclavo. Cuando se hace un censo de población de cualquier lugar, pues se empieza por el jefe de cabeza, se indica el nombre luego de su esposa, si tienen hijos se indican los hijos, bueno, si viven con ellos algún ascendiente está indicado a continuación, o algún hermano, y al final de la lista de las personas que residen en la misma casa vienen los dependientes, y al final podemos encontrar Juan o Isabel, su negro o su negra, sin más, lo cual significa que se trata de un esclavo. Entonces, simplemente esta lista nos indica pues cómo la sociedad contemplaba a esos seres que venían del mundo africano. Había una visión despectiva, y tanto en el mundo cristiano como en el mundo musulmán de la misma época, pues cundía la idea de que los negros representaban una raza que estaba condenada a servir a los demás. Eso procedía de la maldición que Noé había pronunciado contra su hijo Chad, que le había visto desnudo cuando Noé estaba borracho. Episodio que encontramos naturalmente en la Biblia. Entonces, esta idea prosperó a lo largo de la Edad Media y todavía está muy presente en la época moderna. Pero, y es lo que es interesante, esta idea no es única. Hay una idea mucho más positiva, y aquella idea pues está surgiendo, está tomando fuerza poco a poco a partir de finales de la Edad Media, podríamos decir a partir del siglo XIV, la idea según la cual pues todos los seres humanos son iguales, tienen todos derecho a la salvación, cual sea su color, y entonces se insiste, por ejemplo, en la existencia de Felipe, el eunuco de la reina Candace, reina de Etiopía, que acompañó a la reina hasta Jerusalén y que fue convertido por el apóstol Felipe. Entonces, el hecho de que alguien de color negro viniendo de Etiopía pues ya haya sido convertido a la verdadera fe pues en el siglo I, pues eso indicaba que todas las personas de este color sí podían estar salvados y tenían los mismos derechos que los demás. Entonces, esta idea pues atraviesa la Edad Media sin ser la más difundida,
pero está muy presente y entonces encontramos en algunos de los tratados del siglo XV particularmente la indicación de que sí existían en los primeros tiempos del cristianismo algunos santos negros. Entre ellos estaban santos que venían de la zona de Etiopía, que estaba representada como una de las grandes zonas del cristianismo africano. Y se habla, bueno, de personajes como un tal Moisés, que era un bandido que, bueno, un buen día se convirtió de verdad y a partir de aquel momento pues tuvo una vida perfectamente digna y ya intentando servir a todos los demás. Se habla también ya en aquellos tiempos del rey mago Baltasar, que hasta finales del siglo XIV, cuando se representan por parte de artistas de toda índole, cuando se representan a los reyes magos, los tres están de color blanco. Y a finales del siglo XIV encontramos unas representaciones de Reyes Magos con uno de ellos, el tercero, por supuesto, de color negro. Curiosamente, eso aparece en territorios del centro de Europa, de tierras alemanas actuales, lugares donde no había forzosamente una presencia de africanos importante. Eso constituye un poco todavía un elemento que hay que explicar. Pero a partir de ahí sí que la presencia de Baltasar, de color negro, se difunde en la iconografía, y estoy pensando, por ejemplo, pues, en lo que representan dos grandes representaciones de Reyes Magos, la del gran artista, el gran pintor flamenco Memling, y la del gran pintor italiano Mantegna, que en el mismo año, 1464, representan a un Baltasar de color negro. Entonces, y vemos que en el mundo ibérico, bueno, poco a poco, más bien tardíamente, pero a principios del siglo XVI, ya la representación de los Reyes Magos incluye a un Baltasar de color negro. Entonces vemos como aquí hay un movimiento de larga duración, lento, pero que se va afirmando. Entonces, yo diría que en este proceso uno de los momentos claves está situado a finales del siglo XVI, cuando precisamente uno de los miembros más importantes de la curia romana, el cardenal Cesare Baronio, que es un napolitano, es decir, que viene de una ciudad que pertenece a la monarquía hispánica. Pues Cesare Baronio hace un tratado dando una lista de santos en la cual admite toda una serie de santos negros. Y en particular
además de este Moisés que está presente, están otros dos que vienen del mundo del África oriental, es decir, de la zona de la Etiopía. Uno se llama el Esban y una se llama Ifigenia. Entonces, el Esban es un personaje que parece haber vivido finales del siglo IV, principios del siglo V. Ha sido rey y se ha convertido al cristianismo y ha combatido otros reyes que eran persecutores de cristianos. Mientras Ifigenia era una princesa que ha sido convertida al cristianismo por el propio San Mateo, es decir, en el primer siglo de la era cristiana, es decir, muy tempranamente, y esta presencia en el santoral, digamos, de Cesare Baronio, de una mujer que viene a completar la presencia de Felipe, el eunuco, convertido por el apóstol. Entonces, en los primeros años de la cristiandad, de la era cristiana, ya tenemos al menos a dos santos de color negro, una mujer y un hombre. Pero, además, en la propia época de Cesare Baronio, o quizás un poco antes, hay al menos dos personajes de color negro que viven en olor de santidad, reconocidos como tal por sus contemporáneos. El primero se llama Antonio de Noto. Antonio de Noto debió nacer en los últimos años del siglo XV y murió en 1550. Entonces, era un personaje que venía del norte de África, probablemente de la zona actual de la Libia, que había sido capturado por unos corsarios cristianos y llevado a Sicilia, donde estuvo bautizado. Y Antonio de Noto, se llama de Noto por la ciudad siciliana, Antonio de Noto entró en la orden de los franciscanos y rápidamente en su vida tuvo esta fama de hacer milagros. Pero Antonio de Noto no ha tenido el favor de otro personaje que le ha seguido en el tiempo por algunos años, y se trata en este caso de el que conocemos como Benito de Palermo. Benito de Palermo nació en 1526. En este caso su vida está muy bien conocida porque se publicaron biografías poco tiempo después de su muerte en 1589. Y entonces Benito de Palermo, que había nacido cerca de Messina, es decir, en el este de la isla de Sicilia, al opuesto de Palermo, pero era hijo de esclavos. Probablemente hay una duda sobre el caso, probablemente manumitidos por su amo antes del nacimiento de Benito, con lo cual Benito no sería un esclavo, pero sería hijo de esclavo. Y entonces
Benito fue, bueno, trabajó en favor del amo de sus padres, fue pastor de este personaje. Luego, pues cuando tenía 19, 20 años, pues se reunió con un grupo de ermitaños. Llevó durante bastantes años la vida de ermitaño hasta que las autoridades eclesiásticas insistieron a que estos ermitaños abandonaran su tipo de vida y entraran en comunidades monásticas. Entonces fue cuando Benito fue admitido como lego franciscano, y entonces precisamente, bueno, estuvo en varios conventos, pero el principal, donde murió en 1589, fue el convento de Jesús del Monte, que está a las puertas de Palermo, por eso su nombre de Benito de Palermo. Entonces Benito de Palermo, pues ya en vida tuvo una fama muy importante, hasta tal punto que el que era analfabeto, pues llegó a ser maestro de novicios en su convento, milagro ya, y por eso hoy está particularmente, bueno, la devoción a Benito de Palermo hasta hoy es muy difundida entre los estudiantes, porque, bueno, les ayuda a pasar los exámenes, como ha ayudado a los monjes de su propio convento, y ha hecho una serie de milagros en su vida. Entonces, bueno, como, bueno, ha sido mucho tiempo cocinero, bueno, estaba barriendo, entonces, bueno, llegó el virrey de Sicilia a visitarle, precisamente por su fama, y entonces estaba en la cocina, pues muy sucio, y entonces, cuando llegó el virrey, pues él intentó esconderse y finalmente insistió el virrey, entonces le dio la vuelta y apareció teniendo un ramo de rosas, etcétera, etcétera. Murió en 1589 y pues la devoción pues se difundió de manera inmediata ya en Sicilia, pero la devoción de Benito de Palermo pues rápidamente cruzó el Mediterráneo. El propio rey de la monarquía hispánica, Felipe III, estuvo interesado. Reliquias de Benito fueron trasladadas a España, y en España y en Portugal pues la devoción se extendió fácilmente, y desde ahí pues cruzó el Atlántico, y conocemos ya antes de 1620 pues una devoción importante a Benito de Palermo, tanto en la Nueva España, partiendo de Veracruz y yendo hasta la Ciudad de México o hasta Puebla de Los Ángeles, o a la zona actual de Venezuela, pues la zona de Maracaibo en particular, que es una zona de gran devoción a Benito de Palermo hasta hoy, o también entró por el Río de la Plata. Y entonces, aquí pues tenemos el caso de los barrios que se llaman Palermo en muchas ciudades de Argentina o de Uruguay, en Montevideo, en Buenos Aires, por supuesto. Y entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, bueno, yo diría el testimonio de Borges, que en el Baristo Carriego, escrito en 1930, presenta
su barrio porteño, diciendo que el nombre viene de un siciliano que daba la carne a la ciudad entre los años 1605 y 1614, lo cual corresponde totalmente pues, a los primeros años de la devoción a Benito de Palermo. El origen geográfico, entonces una persona que venía de Sicilia. Entonces, el origen geográfico del personaje, las fechas, todo indica que, a pesar de las deformaciones provocadas por la distancia con el tiempo, y la ficción literaria, naturalmente, pues eso nos da un indicio de que se trata de una devoción a Benito de Palermo. Entonces, por otra parte, el barrio de Palermo de Montevideo era el lugar donde llegaban los esclavos y donde estaban propuestos a la venta al llegar. Otro ejemplo que puedo dar es el de Santiago de Chile. En Santiago de Chile, pues en la iglesia de San Francisco, y voy a volver sobre la importancia de los franciscanos al respecto, pues en Santiago de Chile hay una estatua al entrar en la nave izquierda de la iglesia de San Francisco, hay una estatua de San Benito, y pues todavía hoy vemos muchos exvotos de estudiantes que agradecen al santo por su ayuda, y se trata de una devoción que se desarrolló ya en el siglo XVII. En fin, podría dar muchos más ejemplos de la devoción en Perú, de la devoción por ejemplo en Nicaragua, en Costa Rica, en fin, todo el mundo americano que ha dependido en algún momento de la monarquía hispánica ha tenido mucha devoción a San Benito. Y no hay que hablar del caso de Brasil, que quizás hoy la devoción más difundida a Benito de Palermo la encontramos en Brasil. Podría dar una infinidad de ejemplos, desde Salvador de Bahía hasta San Pablo, donde esta devoción está presente, y pasando en particular por muchos lugares del Minas Gerais, tan importante del siglo XVIII. Entonces, los franciscanos han tenido mucha importancia en la difusión de la devoción, porque, cada devoción de un santo necesita vectores, y en este caso los franciscanos han insistido muchísimo en hacer de verdad a Benito un santo. He dicho que había muerto en 1589. Pues el proceso local hacia la santidad pues ha empezado de manera inmediata en Palermo. Pero luego Palermo olvidó bastante a Benito, entre otras por dos razones. Primero, porque Urbano VIII, el Papa de los años 1620, impuso normas en cuanto a la posibilidad de hacer subir a los altares a personajes. Entonces no se podía empezar un proceso de beatificación en un periodo anterior a 50 años después de la muerte, con lo cual 1589 impedía hasta 1639 al menos empezar un proceso de beatificación en Roma. Luego, en la propia ciudad de Palermo, pues se extendió la
la devoción a Santa Rosalía. Entonces, Santa Rosalía desbancó a Benito, al menos durante un periodo largo. Entonces se estancó, bueno, se olvidó, pero los franciscanos hicieron todo lo posible para conseguir la beatificación de San Benito, y la consiguieron finalmente en 1643. Entonces es interesante ver el gran número de publicaciones justamente anteriores a 1643 o justamente posteriores que encontramos en el mundo de habla española, bueno, tanto en España como en otros territorios. Y Benito de Palermo fue canonizado en 1807. Bueno, entonces este es un caso, pero vuelvo, no olvido a Elesban e Ifigenia. Elesban e Ifigenia pues estaban presentes en el santoral de Cesare Baronio y de hecho al menos la devoción a Ifigenia pues se desarrolló en el siglo XVII en tierras de la monarquía, en particular en España, y el gran vector de la devoción a nivel popular de estos santos, tanto Benito como Ifigenia, fueron las cofradías. Las cofradías, bueno, había cofradías en la época medieval, ya muy difundidas, pero se van creando cofradías a lo largo del tiempo, y precisamente hay muchas creaciones de cofradías en el siglo XVII, a partir de, yo diría, de 1605-10, con advocación a Benito de Palermo o a Ifigenia, o a los dos a la vez. Y estas cofradías son cofradías llamadas de negros. No todas, hay cofradías mixtas con advocación a ellos, pero la inmensa mayoría las encontramos con cofrades de color negro, sean esclavos, sean libertos. Y se ve concretamente que tanto la Iglesia como la autoridad civil tienen mucho interés en esas creaciones y en hacer todo lo posible para controlarlas, porque se trata de dar unos ejemplos, naturalmente, ejemplos de vida a los interesados. Y de hecho vemos que estas cofradías participan en la liturgia, en muchos actos, participan en particular en la Semana Santa o en el Corpus Christi, en las profesiones de Corpus Christi. Se pide en particular a sus miembros pues cantar y bailar, que es muy atractivo, muy popular, y entonces esas cofradías son cada vez más numerosas. De hecho, se han encontrado una cincuentena ya de cofradías llamadas de negros en Portugal, a finales del 17, y yo he encontrado ya una treintena en España. Y qué decir de las sierras americanas, encontramos muchísimas cofradías, bueno, desde México hasta Chile y Argentina, cofradías que han tenido muchas veces una larga vida. Bueno, algunas desaparecen con el tiempo. No voy a insistir por falta de tiempo, pero algunas pues pierden, es el caso en España,
pierden sus miembros negros porque bueno, la esclavitud desaparece. A finales del siglo XVIII, los cofrades de las cofradías de San Benito de Palermo, de Santa Ifigenia, pues están compuestas de, digamos, entre comillas, de blancos, pero se mantienen y se pueden mantener hasta hoy. Bueno, hoy en Sevilla, por ejemplo, hay una cofradía muy popular llamada simplemente de los negritos. Y naturalmente, bueno, hoy posiblemente no hay ningún cofrade de color negro en aquella cofradía particularmente popular. Y queda por hacer un estudio de cada una de estas cofradías, una en particular en tierras americanas, han sido muy poco estudiadas, y para dar un caso, el de Chascomús, la de Chascomús, no lejos de aquí, pues existe todavía hoy, es una cofradía muy pobre, pero bueno, con advocación a Benito de Palermo, y su historia está por hacer, que lo sepa. Bueno, una palabra más sobre el Esban y Ifigenia. Entonces, he insistido mucho sobre Benito de Palermo, posiblemente porque todavía hoy es el santo negro, bueno, más popular a nivel mundial, más popular. Volveré un poco sobre esta palabra, quizás un poco arriesgada. Pero, de hecho, ha sido el santo negro más popular en el siglo XVII. En el siglo XVIII sufre, en cierto sentido, la competencia del Esban y Ifigenia, porque el problema de Benito de Palermo finalmente es un esclavo. Cuando el Esban y Ifigenia eran príncipes, y naturalmente la figura de unos príncipes de color negro pues realza a toda la comunidad de color negro. Y entonces en el 18 se difunde muchísimo su devoción, y además porque asistimos a una competencia, bueno, muy fuerte entre órdenes religiosas. Cada orden religiosa quiere tener a su santo o a su santa negra. Entonces, he hablado ya mucho de los franciscanos, principal vector de la promoción de Benito. Pero son los carmelitas que finalmente hacen del Esban y Ifigenia sus santos negros. Entonces, y vemos la orden de los carmelitas, pues encargando estatuas, promocionando las cofradías a Ifigenia. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro, o en el caso de Cusco, y podría dar otros ejemplos. Entonces, en el siglo XVIII se consolida la devoción a estos santos, más a Ifigenia que a Esban, porque Ifigenia, por una parte, es una mujer y no hay más. Y segundo, pues Ifigenia está representada como una santa que protege de los incendios. ¿Por qué? Porque según se cuenta, ella era hija pues, de un rey. Su padre ha sido eliminado por su hermano, y el hermano perseguía a los cristianos. Y entonces quiso
acabar con... Bueno, primero ofreció a Ifigenia casarse con él, ella negó, y entonces quiso acabar con su vida. Y ella se refugió en un espacio que podemos llamar, entre comillas, convento, con centenares de vírgenes, y entonces el rey puso fuego, hizo poner fuego al edificio a donde estaban. Y entonces, gracias a la intervención de Ifigenia y también la de Mateo, pues fue apagado el fuego prendió al palacio del rey. Así, primer milagro. Entonces, Ifigenia, así, pues, es un personaje que se puede invocar contra los incendios, en particular, lo que hace de ella una santa muy popular, un personaje muy popular. El Esban era un personaje, bueno, muy más conflictivo, porque, bueno, se le representaba con una lanza, teniendo a sus pies a otro rey rival, perseguidor, por supuesto, de cristianos, pero su rival era de color blanco, con lo cual, bueno, un personaje de color negro que está con su lanza, pues matando probablemente a un rival blanco, pues eso no tenía una aceptación en muchos medios. Con lo cual es curioso ver que en algunas representaciones pues se pone al rival de color negro también. Bueno, eso plantea menos problemas. Son elementos particularmente interesantes. No insisto, pero bueno, para terminar, lo que quiero decir es que hay otro santo, bueno, considerado como negro, que era más bien mulato, que es Martín de Porres, que él también aparece, bueno, su vida está muy comprobada en el siglo XVII, y entonces Martín de Porres, nacido en Lima, lo cual es importante porque, bueno, de todos estos es el único americano, y naturalmente ha habido mucho fervor, bueno, para empezar en el Perú, pero la devoción a Martín de Porres se ha difundido por toda América, y curiosamente, pues la devoción, y es interesante, ha cruzado el Atlántico y se ha difundido en Europa también. Entonces, haciendo el trayecto a la inversa del caso de los demás que he podido citar. Así que el universalismo de la santidad vemos que puede tomar pues caminos opuestos, como en este caso. Y Martín de Porres, cuando decía antes que Benito de Palermo ha sido a lo largo de los tiempos el santo de color negro más popular, pues hoy es probablemente discutible, y el más apreciado, el más popular de todos los santos negros es Martín de Porres, probablemente porque la imagen que tenemos de él es una imagen precisamente del mestizo, que se dirige, bueno, de manera muy sencilla y muy directa a todos. Mientras los Benito de Palermo, pues es un santo que los textos que hablan de él, bueno, insisten sobre su color negro, y entonces dicen el 17 o el 18 o el 19 todavía, bueno, que su alma es blanca, por ejemplo. Entonces,
Por otra parte, los dominicos, que Martín de Porres era dominico y ha tenido una vida muy similar a la de Benito de Palermo, es decir, bueno, entrando en una orden, sirviendo en particular en hospitales, en fin, dedicándose a los pobres en general. Bueno, Martín de Porres ha sido muy bien instrumentalizado por los dominicos y como precisamente el santo del mestizaje, por excelencia. Y entonces ha sido él canonizado por Juan XXIII, es decir, en fechas muy recientes, en el siglo XX. Y entonces, bueno, la devoción a Martín de Porres está ya muy presente en todas las tierras que han dependido de la monarquía hispánica o de la monarquía portuguesa. Y entonces es muy interesante ver cómo, bueno, hoy, bueno, todavía existe la competencia entre franciscanos y dominicos, cada uno con su campeón en este aspecto. Y entonces, bueno, la presencia de las cofradías con la vocación del uno o del otro han tenido mucha importancia en la difusión de estas devociones. Y como lo decía antes, pues hay que investigar sobre muchas de estas cofradías mal conocidas y hay que hacer un catálogo de ellas, bueno, quizás por país. En el caso de Argentina, yo creo que sería interesante pues rastrear, bueno, donde hay estatuas, donde hay cofradías, donde las hubo, si ya se han extendido, se han perdido. Estoy pensando pues en la estatua de Benito de Palermo que está en el Pilar, en Buenos Aires también. Bueno, es decir, que podemos encontrar toda una serie de elementos y yo creo que es una investigación que puede reservar muchas sorpresas gratas para el que las hace. Así que muchísimas gracias por su atención. Abrimos un espacio para preguntas o comentarios, dudas. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí. En relación a lo que usted estuvo explicando de Cam, que era Cam, el hijo de Noé, ¿sí? Y también Felipe, perdón, el etíope que evangelizó Felipe. Sí, que se llama Felipe también. Claro, no tuvo ninguna influencia, o no se nombra a Simón Cireneo, que llevó la cruz de Cristo, que se dice que era negro, porque era de Cirene, que es norte de África. Sí. Se lo menciona, yo lo he escuchado en algún momento, o lo he leído, que Simón Cireneo era negro. Y es muy simbólico de haber llevado la cruz de Cristo, camino del Calvario. No sé si usted conoce la parte de la... Sí, pero bueno... No tiene ningún tipo de influencia. No tiene... Que yo sepa, bueno, la tradición le ve de color blanco. Ajá. Así que no veo textos, yo no me acuerdo de textos que digan que sea de color negro. Un arzobispo inglés, no tengo en este momento elementos a mano, obviamente. Un arzobispo inglés cierta vez dijo que era negro, por eso yo hago la pregunta. Pues bueno, no lo sé. Yo las referencias que tengo es de color blanco. Precisamente, pues eso no lo he dicho, pero en el caso de los territorios del sur de la Europa occidental, es decir, bueno, Portugal, España, tierras italianas, etc. Hay muchos esclavos, pero la inmensa mayoría de los esclavos son de color blanco, porque vienen del norte de África. Es decir, cuando digo norte de África,
los actuales Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. El caso de Antonio de Noto, que ha sido capturado y llevado a Sicilia, es de color negro. Eso significa que puede haber negros, pero los negros representan una mínima parte de los esclavos que proceden de aquella parte. Gracias. Sí. Bueno, quería agradecerle por la conferencia, la verdad que fue un placer escucharlo. Yo no conozco sobre estos temas en particular, pero la verdad que desde el título de la conferencia, que fue muy atractivo, hasta el tema de, uno a veces en clase plantea las concepciones de una monarquía integral, y creo que el ejemplo que nos acaba de dar, digamos, de cómo pueden pensarse de una forma flexible, creativa y dinámica, sin esquemas dados, sino que estos santos y estas recepciones que se pueden hacer marcan distintas realidades, pero dentro de la misma monarquía. La verdad que me pareció un muy lindo ejemplo de lo que uno a veces plantea teóricamente. Mi pregunta iría al concepto de la esclavitud, esas dos líneas que usted planteaba, que en un momento que aparecían en puja, una mayoritaria y una minoritaria, ¿uno puede recoger alguna concepción en estos procesos de los santos, del concepto de esclavitud, cuando los franciscanos o los dominicos siguen defendiendo estos santos? ¿Aparece alguna concepción de esclavitud o algún posicionamiento en los distintos momentos? Bueno, gracias por su pregunta, porque que los franciscanos o los dominicos o los carmelitas pues multipliquen sus esfuerzos para conseguir el reconocimiento de la santidad de uno de sus legos, pues eso no significa que esas mismas órdenes condenen la esclavitud. De hecho, tanto Martín de Porres como Benito de Palermo son legos, es decir, bueno, pertenecen al nivel más bajo de la comunidad, están al servicio de los demás. Como decía, bueno, una de las representaciones clásicas, la más clásica de Martín de Porres, es el hombre que está pariendo. Se le llama Fray Escoba, popularmente. Está muy claro. Mientras Benito era, como lo decía, cocinero. Bueno, conté la anécdota del milagro en presencia del virrey. Entonces, bueno, están considerados como perteneciendo al nivel inferior de la sociedad, de hecho. Y hasta fechas muy tardías no vemos, a pesar de la promoción como santos, eso significa, es muy ambiguo y muy interesante por eso. Es decir, que bueno, pertenecen pues a la comunidad universal como todos, y entonces tienen derecho a la santidad. Pero por otra parte, pues no se cuestiona su estatus concreto en su vida. Una pregunta, la idea de incorporar las imágenes de los santos negros podría ser también como una estrategia para evitar las rebeliones por parte de algunos grupos de esclavos. Naturalmente, es decir, lo he dicho muy rápidamente, interesaba tanto a la Iglesia como a las autoridades civiles, pues proponer unos modelos de vida a estos grupos de personas de las cuales se podía así temer
pues la organización de manifestaciones. Y es interesante porque, bueno, vuelvo a lo que decía antes de la presencia de esclavos de color blanco en tierras europeas. Porque sabemos que de hecho en la península ibérica había lugares de concentración de esclavos, de aquellos esclavos musulmanes, una buena parte de ellos no catequizados, entonces siendo musulmanes, y se reunían, y entonces, bueno, la gente que estaba en la misma zona estaba teniendo algún intento por parte de ellos de tomar las armas. Entonces, en particular las cofradías servían para reunir a estos esclavos o estos libertos, a proponerle unos modelos a partir, bueno, de los santos negros, pero hacerles participar, como lo decía, a las procesiones, a la vida litúrgica en general, y la cofradía servía de enlace entre sus miembros, naturalmente, y las autoridades. Por ejemplo, sabemos perfectamente, en el caso de los territorios europeos, principalmente, y hay que estudiar el caso en todos los territorios, los dueños de esclavos se oponían al matrimonio de sus esclavos. Entonces, las cofradías intervienen en favor, naturalmente, de sus miembros acerca del obispo, por ejemplo. Y el obispo da la razón a los esclavos, porque, bueno, son seres humanos que tienen derecho a todos los sacramentos, como todos los demás. Es decir, que hay un paralelismo entre eso y la santidad de los negros. ¿Nada más? No, yo simplemente que a medida que usted hablaba me quedé pensando en el caso de San Pedro Claver, Cartagena de India, Sí. que es el protector del santo patrono de los negros. Ahora, yo tengo entendido que él tiene conflictos en la sociedad de Cartagena por intentar bautizar a los negros que vienen de África, digamos. No sé si entraría dentro de este esquema que usted ha planteado o tendría un lugar. Bueno, eso es también un tema muy interesante de las relaciones entre las comunidades de esclavos o de libertos de color negro con los demás. Entonces, como lo decía antes, existen cofradías mixtas de blancos y negros. Y de hecho las relaciones internas a estas cofradías son muy difíciles, hasta tanto que conocemos una serie de casos donde los blancos han expulsado a los negros y los negros llegan en esas condiciones a constituir una nueva cofradía. No en todos los sitios, es decir que también es algo interesante ver cómo, pues, en algunos casos, pues, la vida en la cofradía mixta, pues, se desarrolla de manera más o menos satisfactoria, pero hay otros casos donde los conflictos pueden ser, y son bastante numerosos. Los conflictos son muy agrios. Y lo que es interesante es ver si se calman los ánimos con el tiempo, pues precisamente si los conflictos son
más frecuentes a mediados del 17 que a mediados del 18, lo cual es cierto. Por otra parte, hay una aceptación mayor de este proceso con el tiempo. Sería interesante también seguir la revelación de esto en la época de la independencia, cuando algunos contingentes de esclavos iban a parar al ejército, tanto realistas como criollos, ¿no? Y ver si hubo utilización de estos santos negros en ese ámbito. En este momento me acuerdo así, sin recordar fechas ni nada de eso, de un laico negro que fue muy engrandecido por haber defendido la bandera hasta la muerte, ¿no? El negro Falucho, que dijeron es leyenda, no es leyenda, bueno, pues se utilizó y tiene una estatua allá al pie de un mástil frente a Patricios, al regimiento de Patricios de Buenos Aires, ¿no? Es como una utilización laica de una persona heroica y por cierto algo exagerado. Sí, bueno, a lo largo del siglo XIX, pues las guerras del Paraguay también. Bueno, finalizamos nuevamente con agradecimientos. Primero a todos ustedes por acompañarnos hoy en la conferencia. En segundo lugar, agradecer a Marilena Escarzola y a Luis porque, dada la corta estancia de Bernal en la Argentina, han colaborado para que hoy pueda estar acá. Y, por supuesto, reiterar el honor y el agradecimiento porque Bernal nos haya acompañado una vez más. Muchas gracias. Gracias.